Muy bien, esperemos que este nuevo domingo que el Señor nos regala, que nos permite estar todavía para cumplir sus planes en el planeta Tierra, estemos atentos siempre a lo que Él está haciendo alrededor nuestro, en nuestros corazones, con su palabra, con la guía que el Espíritu Santo utiliza desde la Escritura. Acuérdense de eso. Así que vamos a entrar a ver más detenidamente 4 abordajes que se le hace al estudio de las parábolas que estamos viendo de Mateo 13, y solo vamos a ver del 1 al 3 porque tengo cerca de 35 diapositivas y yo no quiero hablar más de 30 minutos, así que vamos a correr un poco los pasajes. Como recordatorio, las 4 formas de encarar el estudio de Mateo 13 es, primero, el ultradispensacionalismo, que nos dice es un mensaje solo para judíos. Segundo, la espiritualización, es decir, este es un mensaje para corregir el concepto tocante al reino milenial, que no es terrenal, ahora es espiritual. Vamos a ver por qué. En tercer lugar, que este es un mensaje para presentar el concepto de cristiandad, es decir, este es el período que a través de las parábolas se nos habla de la cristiandad en su ausencia, en donde Él se supone que está reinando o gobernando. Y en cuarto lugar, este es un mensaje para revelar nuevos conceptos que están relacionados con el reino milenial. Este es justamente la posición correcta, pero lo vamos a tener que dejar para la próxima semana. Cuando vemos este primer punto, que es del ultradispensacionalismo, resumimos en 3 aspectos su enseñanza. Primero, ellos afirman que la enseñanza para la iglesia la dio Pablo mucho después de Pentecostés, pero eso no es totalmente cierto. En segundo lugar, ellos afirman que siendo verdad el punto 1, que Pablo trajo a la revelación de la iglesia, entonces también es verdad que no hay verdades aplicables a la iglesia en los evangelios, es decir, es totalmente judío. Y en tercer lugar, afirman también que el reino milenial futuro es también solo para judíos. Vamos a ver. Tenemos que reconocer que en primer lugar esta posición rechaza la información que el Señor dio en Mateo 16 cuando le informa a Pedro que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto era un tema futuro. Así que evidentemente cuando Mateo escribe, cuando Marcos y Lucas escriben, ellos escriben entre el año 50 y el año 60 más o menos, pero ellos están hablando de lo que sucedió cuando el Señor estuvo con ellos en el año 30 aproximadamente, bueno, un par de años antes. En segundo lugar, ellos rechazan la información también que nos da Mateo 18, en donde el Señor Jesucristo indica de la manera en que los hermanos en la iglesia futura tenían que resolver los problemas interpersonales. Por eso dice, si tu hermano peca contra ti, habla con él, si no te escucha, bueno, 2 testigos como para que conste que querés resolver el problema y luego decilo en la iglesia. Eso era futuro cuando el Señor lo dijo. Por lo tanto, no es verdad que toda la revelación solo vino por Pablo. En tercer lugar, ellos rechazan 2 textos que Pablo colocó en Efesios, que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero dice apóstoles y profetas, no Pablo solo. En capítulo 3 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, ¿a quiénes? A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, no es completamente cierto que el ultradispensacionalismo fortalezca esta idea de que el mensaje de Mateo 13 es solo para judíos. En cuarto lugar, rechaza la información de Mateo 25. Si solo es para judíos, en Mateo 25 el Señor nos asegura que va a haber gentiles en el reino milenial y que además Dios los tiene elegidos desde el principio del mundo. Fíjense lo que dice 25:31 de Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Acuérdense que cuando habla de venida, es primera venida y segunda venida. La iglesia tiene arrebatamiento, no tiene ninguna venida la iglesia. Después vamos a discutir ese tema, pero
es primera y segunda, y Mateo 13 es el periodo de tiempo entre su primera venida y su segunda. Ya vamos a ver otros pasajes. 25:32, serán reunidas delante de él, ¿qué cosa? Todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea que Dios tiene personas elegidas de las naciones gentiles que se van a salvar en la tribulación y van a entrar al reino milenial que está preparado también para esas personas. Entonces no son solo judíos, acá hay naciones. Si vamos al hebreo, después vamos a ver, son los goyim, son los gentiles, las naciones, las etnias, diferentes de los judíos. Fíjense cómo también rechazan la profecía de Zacarías 14, del 16 al 21, porque Zacarías escribe que Dios, cuando esté reinando en el milenio, va a tener naciones gentiles incluidas. 14:16 de Zacarías. Y todos los que sobrevivieren de las naciones, la palabra en hebreo es goyim, que vinieren contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. 14:17, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. 14:19, miren esta expresión, esta será la pena del pecado de Egipto. Se refiere cuando Egipto no quiera subir a adorar, supuestamente, la fiesta de los tabernáculos a Jerusalén. Y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que hay naciones, por lo tanto el ultradispensacionalismo está rechazando ciertas profecías. Miren Isaías 11 del 1 al 10. Isaías asegura que va a haber un reinado del Mesías y que va a ser para otras naciones, pueblos o gentes. En hebreo es goy, goyim, de gentil, de gente, de nación extranjera. 11:9 dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Así que toda la tierra, no el cielo, la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová. 11:10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes. Goyim, gentiles, y su habitación será gloriosa. Dice el punto 7 contra esta posición ultradispensacionalista, que rechaza la profecía de Apocalipsis 21:24. El ángel que le estaba mostrando a Juan los eventos del día del Señor, acuérdense que cuando Juan dice que estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, no se refiere al día domingo. El día domingo viene muchísimos años después, siglos después. Se llama Día del Señor el día domingo. Él estaba en el Espíritu, es decir, fue llevado en el Espíritu cuando Dios le mostró el día del Señor. Y eso indica que lo que él vio es todo estado futuro, postmilenio también. Y entonces dice que va a haber naciones y reyes que van a honrar al Señor. Fíjense en el 21:24. Las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, de la Jerusalén celestial. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ellas. Esto es muy delicado. No todos los libros de teología y sobre todo del futuro nos explican cómo va a ser la vida en los cielos nuevos y la tierra nueva. Sin embargo, Apocalipsis tiene estos datos. Los vamos a estudiar en algún momento. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará a ella ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hay naciones que van a salir de la tribulación y del milenio, que van a estar en la eternidad. No tienen la posición de la iglesia, no tienen la posición de Israel, pero van a estar. Esto es importante poder estudiarlo. Entramos al segundo punto, cuando nos dicen que en realidad el Señor, cuando empieza la parábola de Mateo 13, es para corregir el concepto de un reino terrenal y decirles, no hay reino terrenal, es espiritual, olvídense.
Y eso no es así. Vamos a mirar Isaías 1, 25 al 26. ¿Por qué? Porque esto está rechazando las profecías del Antiguo Testamento que indican realmente que todos los judíos esperaban un reino terrenal. Isaías 1:25, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. ¿Cuándo va a suceder eso? En el futuro, después de la tribulación, cuando pasen bajo la vara y vayan a morar a Israel con seguridad. 1:26, restauraré tus jueces. Acuérdense que el periodo más práctico que tuvo de gobierno donde Dios era el que gobernaba fue el periodo de los jueces. Aunque existía mucha maldad y Dios los disciplinaba por no haber obedecido de conquistar la tierra, los jueces y los consejeros van a volver a estar. Y entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Vamos a ver más textos para que no creamos que estamos malinterpretando una parte sola. Isaías 2, 2 al 5. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Acuérdense que la palabra monte en la Biblia tiene que ver con un reino muchas veces. Va a ser confirmado el reino de la casa de Jehová como cabeza de los reinos y será exaltado sobre los collados, que son gobiernos más pequeños que un reino, y correrán a él, a Jerusalén, a ese monte, todas las naciones. Y ahí la palabra naciones es Goyim, gentiles. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Nosotros tenemos que espiritualizar tanto la Escritura para no aceptar un reino terrenal que todos estos pasajes pierden sentido. Versículo 4, juzgará entre las naciones, otra vez la palabra Goyim, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jehová, de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Pasemos a Isaías 24, versículo 23 solamente les voy a leer. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Fíjense, habló de jueces, de consejeros, de ancianos. Y vamos a ver que le prometió a los apóstoles 12 tronos para gobernar. Es muy importante, porque cuando la Biblia se interpreta en forma constante, en forma literal, no hay errores. En cambio, cuando yo quiero espiritualizar lo que no se acomoda a mi esquema escatológico, desmiento los pasajes, los ignoro. Acuérdense que cuántas veces hemos escuchado gente que nos dice, no, Ezequiel 40 al 48 no se va a cumplir porque es una visión. Y Apocalipsis ya se cumplió. Son todas personas que tienen su propia forma de encarar el estudio y nos quieren obligar a que dejemos lo que los apóstoles usaron siempre, que era la interpretación textual, palabra por palabra, excepto cuando hay una figura de dicción, pero que representa algo que quiere decir esa palabra. Isaías 35, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Evidentemente no es ahora. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Quién es él mismo? Por supuesto, si leemos todo el capítulo, es el Señor. Ahí es Jehová de los ejércitos, o Yahvé. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Es decir, ningún animal peligroso, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Nosotros no tenemos idea de lo que va a pasar en el milenio, porque estamos acostumbrados a la queja y a la protesta de la humanidad. Pero no se olviden que cuando entren al milenio estas personas van a tener el Espíritu Santo y toda la Escritura grabada en su mente y en sus corazones, y van a vivir una forma diferente.
En Isaías 62:2 vamos a leer: entonces verán las gentes, ahí otra vez, Goyim, tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Se refiere a Israel. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Esfibá y tu tierra Beulá. Dos palabras que hablan del amor y de la relación de esposo y esposa que va a tener Dios con respecto a la comunión. Son figuras de dicción, no se olviden. He aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y les llamarán, ¿quiénes? Las naciones gentiles, pueblo santo, redimidos de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Observen las promesas de Isaías, que si no se interpretan terrenalmente, literalmente como están escritas, entonces no sabemos qué quiso decir Dios. Pero Dios está hablando de un reino terrenal. Jeremías 23: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia. ¿En dónde? En la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Ven? Es en la tierra. Jeremías 31: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Joel 3, 20 y 21. Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Zacarías 12, 6 al 8. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Está hablando de la tribulación. Y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Fíjense las promesas de victoria en el tiempo de Armagedón. Vamos a Daniel 2, 34 y 35. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen, en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Recuerden que les dije que un gran monte en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se refiere a un reino. Bueno, aquí hay una piedra cortada no con mano. Se refiere al Señor Jesucristo. La piedra que los edificadores desecharon, esa es la piedra. Por eso el Salmo 118, 24 y 25 dice: este es el día que Jehová hizo, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Por qué? Porque Dios está respondiendo a este tema de la piedra. Ahora miramos Daniel 7 del 1 al 14, pero vamos a leer solamente 3 textos. Estuve mirando, dice, hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. No se confundan, este anciano de días es Dios el Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Quiero ir despacito y vamos a seguir otros pasajes. Aquí hay un juicio que ocurre al final de la tribulación. Y esto es muy importante recordar. Y aquí está, precisamente,
Sentado en ese trono, algunos dirían, no, pero el Padre le dio todo el derecho al Hijo de gobernar. Vamos a mirar el siguiente pasaje para no confundirnos. Versículo 2. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Acá está el Padre y el Hijo. Están en estas profecías. Y esto es un tema que va a suceder en la tierra, porque viene el milenio, el inicio de su reino, que luego sigue por la eternidad, en los cielos nuevos y la tierra nueva. Vamos a seguir. Esta posición que quiere hacernos entender que no existe un reino terrenal, rechaza la exégesis normal y literal y prefieren desconocer y minimizar, trato de poner palabras delicadas para que no se ofendan, el contenido de las profecías, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Fíjense en el Nuevo, los discípulos en Mateo 20, del 20 al 28, cuando le piden a través de la mamá, Jacobo y Juan, dice que en tu reino se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Derecha y izquierda de qué? Del trono donde se sienta el Señor Jesucristo. Hay un trono. Fíjense en el versículo de Mateo 19, 27 al 30. Os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y aún antes de ascender, recuerden lo que le preguntan los discípulos: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Miren Hechos 1:6. Ellos tenían un reino terrenal. Israel nunca tuvo un reino espiritual, siempre estuvo en la tierra de Israel. Y es el lugar donde Dios les promete que van a volver a estar. Y a Abraham le dijo: esta tierra es para siempre tuya. Y se lo dijo a Jacob. Entonces tenemos que mirar la Escritura de una manera como ella está escrita y no como a nosotros nos gustaría. En tercer lugar, el Señor jamás cambió en discípulos y oyentes este concepto de que el reino de los cielos es terrenal, pero también les explicó que hay un aspecto espiritual, y ahora lo vamos a ver, y también que es de alcance mundial para todas las naciones. Empecemos con Mateo 3, cuando aparece Juan el Bautista, y luego en el 17, cuando Jesús empieza a predicar. ¿Qué es lo que dice el Señor? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando manda a los discípulos, en Mateo 16 dice: antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús está hablando del reino de los cielos que se acercó. En Mateo 11, del 11 al 12 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos hacen violencia del reino de los cielos. Esa es la idea. Y los violentos son todos los líderes religiosos que no querían aceptar que él era el Mesías, que ya lo trataron de Belcebú, que lo están tratando de que él echa por el poder de los demonios. Y justo en el capítulo 12 es donde se produce el consejo entre herodianos y fariseos para matar a Jesús. Vamos a ver el aspecto espiritual. Sí tiene un aspecto espiritual. Lucas 17:20. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Fíjense que los fariseos también sabían que tenía que venir un reino y que era algo visible y terrenal. Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Esto es algo que se va a repetir después en Mateo 24. Constantemente se va a repetir que no van a tener advertencia previa. Ni dirán: helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué estaba entre ellos? Porque estaba Él ahí, pero ellos ya lo han rechazado. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no los veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis.
Y acá viene la explicación de Mateo 24, porque como el relámpago que fulgura, que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día de aparición visible, su segunda venida. Pero primero, dice, necesario es que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Esa generación que en Mateo 23 le dice generación de víboras, ¿eh? O a la que Juan el Bautista le decía generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Acá en el 26, Daniel 2, otra vez, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, que era la imagen que había visto Nabucodonosor de los reinos. Esta piedra cortada no con mano los desmenuza a todos. El gran Dios ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces nosotros le preguntamos a estas personas que se dicen hermanos o creyentes y que no creen que hay un reino literal, ¿será que el sueño no era verdadero y no era fiel esa interpretación? Observen Ezequiel 36. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y esto no sucedió cuando Israel vuelve del cautiverio, porque ellos no tenían un corazón sensible y no reconocieron al Mesías. Y como por causa de esa actitud vienen las parábolas. Y las parábolas eran para endurecerlos. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Eso nunca pasó con Israel. Ahora Dios promete que esto va a suceder con todo el remanente fiel de la tribulación del pueblo de Israel. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. ¿Qué padres? Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos. Y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¿Ven ustedes que Dios no solo tiene un reino que tiene aspecto terrenal, también tiene un aspecto espiritual? Porque sin el Espíritu Santo no van a poder vivir, porque ya con la ley mosaica no pudieron. Y la nueva ley, la que el Señor predica en el capítulo 5 al 7 de Mateo, menos la van a poder cumplir. En cuarto lugar, si yo digo que el reino ahora es espiritual y no va a ser terrenal, entonces la revelación que proporcionó el Espíritu Santo a los apóstoles del Señor estaba mal, porque ellos nunca confundieron a la iglesia con el reino milenial. No es que la iglesia reemplaza el reino terrenal prometido a Israel en el milenio. Fíjense 1 Corintios 10:32, Pablo, para una muestra, dice: no seáis tropiezo ni a judíos, el pueblo que Dios eligió a través de Abraham, ni a gentiles, todo el resto de las naciones, ni a la iglesia de Dios. Si realmente fuera lo mismo, la iglesia ya no tendría que haber ni judíos ni gentiles, por reemplazo, pero no hay reemplazo. Y no hay un reino que pasó a ser espiritual, porque al judío se le sigue prometiendo lo mismo en el milenio como a los gentiles. En cambio, a la iglesia no se le promete lo mismo. Eso hay que tenerlo en cuenta. El versículo 33, Pablo dice: como también yo en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Si ustedes leen también Apocalipsis 21, 22 y Zacarías 14, van a ver que hay diferencias entre judíos, gentiles, naciones que van a ser salvadas, y obviamente la iglesia. Tengo que dedicar este punto a esta gente. Cuando ellos dicen que el reino pasa a ser espiritual, entonces ellos rechazan la esperanza que tenían todos los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, los que vivieron antes de la iglesia. Ellos esperaban que el Señor Jesucristo reinara como el Mesías.
como el rey prometido. El ángel Gabriel le dice a María: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Claro, cuando ellos ven estos textos dicen: no, pero es espiritual. Pero estamos viendo todas las profecías del Antiguo Testamento. Pero en el 33, Gabriel dijo: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Así que hay que restaurar la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. Ah, pero el milenio tiene 1000 años. Claro, pero después sigue. Porque ese parate que hay entre soltar a Satanás y mandarlo al lago de fuego y azufre, sigue inmediatamente con el juicio del gran trono blanco para todos los impíos desde Adán en adelante hasta ese día, que también van a acompañarlo a Satanás, al falso profeta y al anticristo en el lago de fuego y azufre. Y por supuesto el reino no tiene fin. Otros textos. Daniel 12:13. Tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Le mintió Dios a Daniel. Segunda Samuel 7, del 8 al 16, cuando le hace la promesa a David, le dice: y será firmada tu casa y tu reino para siempre. Israel no tiene reino hoy. ¿Cuándo lo va a volver a tener? Cuando venga el Mesías, en su segunda venida. Mientras tanto, Jerusalén va a ser pisoteada por los gentiles hasta que termine la tribulación. Y tu trono será estable eternamente, le dice a David. En Ezequiel 34, levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. 24, yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Si ustedes estudian Ezequiel 40 al 48, van a encontrar quién es David, el príncipe que oficia sacrificios en el milenio. No se olviden que en el milenio no existe el sacerdocio arónico, existe el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Esa es una promesa en el Salmo 110 y en el capítulo 7 de Hebreos, porque le dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y para que sea un sacerdote para siempre tiene que tener su templo. Hoy él habita en la iglesia, en el corazón de cada creyente. La Trinidad habita en nosotros, pero va a haber un templo terrenal. Y eso es lo que está en Ezequiel 40 al 48. Jamás fue edificado. Y la gloria de Dios jamás volvió como lo prometió en Ezequiel capítulo 1 al 10. Así que por favor, lean lo que dice la Biblia. No hay manera de equivocarse. El tercer aspecto del abordaje para estudiar Mateo 13 es que dice que este es un mensaje nuevo que presenta un nuevo concepto, lo que se va a llamar cristiandad, es decir, personas imitadoras o seguidoras de Cristo. Y esto es lo que va a haber, lo que se llama la cristiandad en su ausencia. Hasta que Él venga va a haber una cristiandad. Pero ellos lo que nos están proponiendo es que hay personas que tienen que confundir o intercambiar la frase reino de los cielos en la Escritura y el significado que le había dado el Señor a los apóstoles y a los profetas por misterio del reino de los cielos. Es decir, una cosa es el reino y otra es el misterio, ¿o es lo mismo? Bueno, para ellos tiene que ser lo mismo. Entonces, yo tengo que hacer un repaso en el gráfico para diferenciar este tema. Si les parece, lo vamos a ver. En forma sintética les digo que el reino de Dios es el óvalo amarillo y azul grande, porque el reino de Dios es donde gobierna Dios. Es un gobierno eterno, es todo lo que existe, sea visible o sea invisible. Dentro de ese reino de Dios existen dos aspectos. Uno es el reino de los cielos, es decir, Dios gobernando en la tierra para cumplir el pacto abrámico y el pacto davídico, que son incondicionales. Abraham le prometió la tierra, a David el reino, el trono, y que Jerusalén va a ser el centro de las naciones. Bueno, los cielos van a estar reinando y los gentiles van a ser bendecidos por los judíos.
Ese es el reino de los cielos. Por eso a veces es intercambiable decir reino de Dios o reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está dentro del reino de Dios. Ahora, no se puede hacer al revés. No puedo decir reino de Dios siempre es reino de los cielos, porque reino de Dios se predica a partir del libro de los Hechos y tiene la iglesia también. Y la iglesia es un misterio y se llama cuerpo de Cristo. Y está formada por judíos y gentiles que al recibir a Cristo son metidos, bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo. Sí, compartimos algunas partes juntos, por eso a veces pareciera que tenemos un mensaje en común, pero no es exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Por favor, estudien esto, dediquen tiempo, tomen tiempo, no lean libros, estudien la Biblia. Tomen la frase reino de Dios, reino de los cielos, iglesia, y fíjense, todos están dentro del reino de Dios, o sea, todos los que van a estar en el reino de los cielos, judíos y gentiles, y la iglesia misma, donde judíos y gentiles formamos un solo cuerpo. Pero los judíos no son reemplazados por la iglesia, y la iglesia no es judía, no existe una iglesia judía, o es iglesia o son judíos del remanente, pero hay que ser muy cuidadoso con eso. Entonces, tenemos que crear un nuevo léxico que no sea bíblico para dividir, como ellos tratan de hacernos entender, entre el concepto de que hay creyentes o iglesia profesante. No existe. O es creyente o es inconverso. Y luego dicen que los creyentes verdaderos también están, o iglesia verdadera. Y ellos consideran que la Odisea no son creyentes, porque el Señor está afuera. Hermanos, cuando el Espíritu Santo utiliza la palabra iglesia, ¿qué se creen que quiere decir? Iglesia, eclesia, el grupo llamado afuera. Cuando el griego que utiliza en el capítulo 7 Esteban, utiliza eclesia para el pueblo de Israel sacado de Egipto, es correcto el término porque está hablando en griego. Puede usar ese término porque fueron sacados de Egipto para ser llevados a otro lugar. Pero no existe una iglesia profesante y una iglesia verdadera. Y además tenemos que reconocer a los incrédulos. ¿En qué lugar están? Bueno, eso confunde a los creyentes y al que estudia la Biblia. Yo les digo, estos puntos que puse aquí, que son 5, es así. Primero, la Biblia reconoce entre judíos, iglesia y gentiles. Los reconoce, no hay duda. 1 Corintios 10:32. También la Biblia reconoce entre los que están salvados o son salvos y los que están perdidos. No hay vuelta, no hay cambios en eso. O sos una persona salvada, trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz, o estás en el reino de las tinieblas. No hay vuelta. En tercer lugar, la Biblia reconoce entre creyentes espirituales y creyentes carnales, pero son salvos los dos. El creyente carnal es alguien que tiene vida eterna y el creyente espiritual tiene vida eterna. ¿Qué los diferencia? Que el creyente carnal anda como un inconverso. Esa es su conducta. Yo no lo inventé, lo dice Pablo en 1 Corintios 2 y 3. Léanlo y estudien eso. En cuarto lugar, la Biblia reconoce entre ovejas y cabritos. No reconoce ovejas, ovejitas, ovejonas. Unas son verdaderas ovejas, las otras no son verdaderas ovejas. No. O son ovejas o son cabritos, que ese es el juicio de las naciones vivas en Mateo 25 del 31 al 46. Y en quinto lugar, la Biblia reconoce entre las personas que van a morar eternamente con el Señor y los que van a estar separados eternamente en el lago de fuego y azufre. Entonces, ¿por qué tenemos que inventar una nueva forma de hablar? Y decir que la gente de la Odisea no son creyentes. Eso es confuso y no es eso lo que dice. Además, necesitamos negar que el término reino de los cielos se relaciona tanto con lo terrenal como con lo espiritual. Y la Biblia solo reconoce personas que entran al reino o que quedan afuera. Así que estas definiciones que no se ajustan a la Biblia generan dudas y confusiones. Confusiones cuando se expone la palabra de Dios porque no se la expone correctamente. Generan dudas
tanto en el aspecto doctrinal, en cuanto a la soteriología, en cuanto a la escatología o a la eclesiología. En cuanto a soteriología, por ejemplo, tenemos que pensar, che, ¿la salvación será arminiana o calvinista? Con respecto, no, así no se puede estudiar la Biblia. Hay que definir con la Escritura cuál es la posición que el Espíritu Santo deja escrito. En la escatología, no hay milenio terrenal, es espiritual. No, Satanás ya fue atado. Bueno, todas esas cosas nos generan divisiones, pero obviamente es por un problema de hermenéutica. La eclesiología, obvio, porque va a dar lo mismo que la iglesia tenga autoridades como que no las tenga. Y cualquiera puede armar su propia iglesia. Y de verdad no debería ser así. También en la manera de interpretar los contenidos de las cartas. No, Hebreos es una carta muy difícil que escribió Pablo, dicen algunos, como si hubieran estado con Pablo escribiéndolo. Y entonces dicen, y acá se habla de personas que eran profesantes en el capítulo 5, en el capítulo 2. Bueno, todo eso es confuso. La Biblia no reconoce profesantes. Conoce a las personas que tienen que retener la profesión. Y la profesión es para un salvo, no para un incrédulo. Confunden los evangelios sinópticos, tratan de que nosotros apliquemos las parábolas a la iglesia. Han hecho eso cientos de años. Y también sacan los textos fuera de contexto. Por eso hasta creen en la pérdida de salvación, o por ahí creen que un texto dice algo que no lo dice. Es muy difícil. Así que yo les propongo que vuelvan a escuchar este tema, que abran sus Biblias. Yo les anoto los pasajes y tomo este tiempo. Disculpen que se me alarga siempre. Quiero estar entre los 30 y 33 minutos, pero se me alarga. Porque es mucha información y yo tengo temor de que muchas veces cito los textos y si no los ven escritos, ustedes no los buscan en la Biblia. No digo por todos, pero por lo general conozco la pereza del corazón de los hermanos y a veces no le dedican mucho tiempo, porque es difícil, es pesado estudiar la Escritura, pero es lo más deleitoso que puede haber, porque me permite saber lo que Dios dice y me permite afirmarme. Así que bueno, que el Señor les bendiga ricamente y que tengan una buena semana y oremos unos por otros para de alguna manera que el Señor esté cuidando de cada uno y nos utilice para su gloria en tiempos difíciles como estos. Que el Señor les bendiga.